Hola, ¿qué tal? Me llamo Chema Gil, soy profesor de Historia en el Colegio Sagrada Familia Patronato de Juventud Obrera de Valencia y vengo a presentaros el proyecto ABP The Trench, The Trench PJO, la trinchera. Un proyecto que está basado en el aprendizaje de la Primera Guerra Mundial, pero no solo en el hecho bélico en sí, sino también en sus antecedentes, en sus fases, en sus consecuencias y en todo lo que supuso el primer gran conflicto de la historia de la humanidad, o el primero más grande de todos los que hubo, la Gran Guerra. Es un proyecto en esencia que pone al alumnado en el centro, es el protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje y es un proyecto que está programado por inteligencias múltiples y por competencias tratando de abarcar una paleta de actividades y de competencias lo más amplia posible. La metodología utilizada para llegar a este fin es muy variada. Tenemos en todas las tareas un vídeo, es decir, la clase invertida, la Flip Classroom. También gastamos el Visual Thinking para los mapas mentales, también las rutinas de pensamiento, trabajo cooperativo, la lectura de un libro de lectura, el visionado de películas y un amplio abanico de metodologías. En cuanto a las tareas, son 7 tareas, todas ellas están estructuradas de la misma forma, tienen una frase célebre para empezar, los objetivos de aprendizaje, una pregunta guía, el material necesario, una parte teórica que es el vídeo y posteriormente dos tareas, la grupal que se suele hacer por el trabajo cooperativo y la individual que suelen ser tareas encaminadas a la reflexión y al pararse a pensar. La evaluación se hace a través de rúbricas y también utilizamos la evaluación por pares y la autoevaluación y por supuesto la nuestra por rúbricas. Y el producto final que suele salir de este proyecto es muy variado. Los principales suelen ser un mapa mental en el que recogen todos los contenidos de los vídeos y ahí utilizamos el Visual Thinking, posteriormente un diario de reflexión y aprendizaje en el que reflexionan sobre aspectos concretos del tema y sobre su propio proceso de enseñanza y una carta desde el frente en el que ellos tienen que elaborar su propia carta, escriben a casa o escriben desde casa hasta la trinchera contando sus experiencias y donde el alumno empatiza y desarrolla su creatividad y su vena artística, saliendo resultados muy positivos y que además envían a otros alumnos de otros centros de toda España en el marco del proyecto REA, el del proyecto EDIA, que también colaboramos en el Ministerio de Educación. Luego también se trabaja con textos, con estadísticas, con mapas, con gráficas y un amplio abanico, se hace un podcast, un amplio abanico de actividades que hace que este sea un proyecto muy completo y que os recomendamos. Espero que le echéis un buen vistazo y que os guste y que podáis aplicar una parte o todo. Estaríamos encantados de que así fuera. Muchas gracias y un saludo desde Valencia. Adiós.